Camión minero 793F. La imagen muestra el motor C-175 de 16 cilindros de los camiones 793F, donde el C-175 reemplaza el motor de la serie 3516 de los camiones 793D, el cual presenta las siguientes características: sistema de combustible Common Rail de alta presión HPCR, equipado con un post-enfriador aire-aire más conocido como ATAC, inyectores unitarios electrónicos EUI y una potencia de 2651 HP. Para este tipo de motor vamos a explicar su sistema de lubricación, donde los componentes que actúan para este sistema son una válvula de alivio y un regulador de presión de aceite, una bomba de aceite de motor, válvula de derivación del enfriador del aceite motor, un puerto de aceite de motor SOS para la muestra de aceite, enfriadores de aceite del motor, un switch de nivel de llenado de aceite del motor, el cual nos proporciona una indicación del nivel de aceite del motor lleno, un switch de bajo nivel de aceite del motor, el cual es lo contrario, un indicador visual del nivel de aceite del motor, el cual permite al técnico verificar el nivel de aceite, los filtros de aceite, el sensor de temperatura del aceite del motor, el sensor de presión del aceite filtrado y el sensor de presión de aceite sin filtrar. Un extra que se le añade es la bomba motor de prelubricación, con su respectivo relé de motor eléctrico de prelubricación. Dicha bomba es de engranajes, el cual extrae aceite del cárter para lubricar los componentes en el bloque del motor antes del arranque, el cual lubrica durante 45 segundos a todo el sistema a una presión de 48 kilopascales o 7 psi, antes de finalizar el ciclo. Ahora, si la presión de prelubricación disminuye por debajo aproximadamente 7 psi, el SM del motor registrará un evento de nivel 3. Con el siguiente diagrama de flujo podemos observar que existe una bomba de barrido, el cual va a ayudar a alimentar a la bomba principal de aceite del motor, que va a extraer aceite del cárter del motor, previamente pasando por un filtro magnético, reteniendo partículas pequeñas. Dicha bomba enviará el aceite al regulador de presión, donde se enviará el aceite en la posición A los enfriadores de aceite o a la válvula de derivación, dependiendo de la presión y temperatura del aceite. Además, se puede observar que hay una válvula de alivio que limita la presión del sistema a un seteo de 127 psi. Luego el aceite fluye hacia los filtros de aceite del motor, donde el sensor de presión de aceite sin filtrar y el sensor de presión de aceite filtrado calculan la restricción en los filtros de aceite. Desde los filtros de aceite del motor, el aceite ingresa al bloque del motor, el cual es monitoreado por el sensor de temperatura y el sensor de presión de aceite filtrado, y fluye a través de los conductos el aceite para lubricar los componentes internos del motor y los turbos. Cabe mencionar que el aceite filtrado también se dirige a la bomba de combustible de alta presión para su respectiva lubricación. Si la presión de aceite del motor aumenta por encima aproximadamente de 80 psi por algunas restricciones, la presión en la línea de señal de aceite actúa en la parte superior del regulador, vencerá al resorte y moverá al regulador a la posición B, el cual el flujo de aceite se dirigirá al cárter. Por otro lado, la bomba de prelubricación suministrará aceite al sistema antes del arranque. Asimismo, se puede observar instalada el puerto SOS en la ubicación de la válvula de derivación del enfriador de aceite del motor. Bueno, en esta parte identificamos los sensores principales en el sistema de lubricación, que son los sensores de presión de aceite del filtro y del bloque en el motor, así como el interruptor de nivel de aceite del motor y un sensor de temperatura de aceite de entrada del motor. Aquí en esta diapositiva vemos situado el sensor de presión en el cárter en posición de operación, el cual, dependiendo del valor que recepcione, enviará la señal al SM para verificar el nivel del evento en el que se encuentra el mencionado valor.
Al visualizar la curva de derrateo a partir de la temperatura del aceite del motor, el SM indica el nivel de derrateo al que debe someterse el motor a partir del 110 grados centígrados. Es que la potencia del motor disminuye 3% progresivamente hasta un 75%. Cuando el valor de temperatura sobrepasa los 115 grados centígrados, se indicará al operador que se requiere apagar el motor de manera segura. En esta gráfica se visualiza el área de operación óptima para el motor. La región sombreada indica que a mayor RPM la presión de aceite debe ser mayor a los límites de la curva, y de no darse el caso se iniciará un apagado de nivel 3 en el motor. Ahora vamos a hablar de la excavadora 336DL, el cual presenta las siguientes características. Equipado con un post-enfriador aire-aire más conocido como ATAC e inyectores unitarios electrónicos accionados hidráulicamente HUI. Para este tipo de motor vamos a explicar también su sistema de lubricación, donde los componentes que actúan para este sistema son la bomba de aceite del motor, el enfriador de aceite del motor, filtro de aceite y algunos sensores tanto de temperatura y presión de aceite del motor. Asimismo, se van a apoyar de una bomba hidráulica, el cual es una bomba de pistón axial accionada por engranajes, donde aumentará la presión de aceite del motor hasta la presión de accionamiento requerida para los inyectores unitarios. Con el siguiente diagrama de flujo, la bomba de aceite del motor extrae el aceite del cárter, el cual trabaja con una válvula de alivio, limitando la presión de aceite. Para que el aceite fluya con normalidad hacia los siguientes componentes, tiene dos condiciones por donde pasar. En primer lugar, por las válvulas de derivación, tanto del enfriador y del filtro. Dichas válvulas se abrirán cuando el aceite esté frío. Eso también quiere decir que dicho aceite estará con una alta viscosidad. En este caso, el diferencial de presión de aceite a través de la válvula de derivación del enfriador alcanza unos 25 psi, y a través de la válvula de derivación del filtro de aceite alcanza también unos 25 psi. Por otro lado, también se abrirá la válvula de derivación del filtro cuando haya una restricción en el mismo filtro. Al abrirse las válvulas de derivación se consigue una lubricación inmediata de todos los componentes. Esto hace que el aceite pase por alto el enfriador de aceite del motor y por el filtro de aceite del motor. Por otro lado, cuando el aceite esté caliente, la diferencia de presión en las válvulas de derivación disminuye y se cierran. Después de que se cierran las válvulas de derivación, hay un flujo normal de aceite a través del enfriador de aceite del motor y el filtro de aceite del motor. Luego, el aceite ingresa a la línea de suministro de aceite del turbocompresor. Asimismo, el aceite también ingresa al bloque del motor, donde se distribuye el aceite a los diferentes componentes internos como cojinetes, a los surtidores de enfriamiento del pistón, cojinetes del árbol de levas y otros más. Asimismo, el aceite fluye hacia la bomba hidráulica y por la válvula de alivio de alta presión, el cual regula la presión de accionamiento hacia los inyectores. Cuando la presión de aceite es de 100 psi a más, se abre dicha válvula y el aceite vuelve al cárter del aceite del motor. El control de la inyección es un sistema de operación en bucle circuito cerrado. Es controlado por el sensor de presión de control de la inyección y la programación del módulo de control electrónico, el SM. El regulador de presión está instalado en la bomba de alta presión y regula la presión del aceite descargando el exceso de aceite dentro de la distribución y después al cárter. El SM controla el regulador de presión. El control de la presión deseada es una función variable modulada de la estrategia de control del motor, SM. El sensor de la presión de control de inyección está instalado en el múltiple de suministro y provee la señal de retroalimentación para el sistema de control. Bueno, en la gráfica podemos interpretar que a medida que las revoluciones por minuto del motor aumentan y pasan las de 500, la presión en el aceite comienza a aumentar. Y cuando llega a las 1600 revoluciones por minuto y ahí se presenta un derreteo y un bajo nivel de presión de aceite, comienza a mantenerse constante a 125 kilopascales.
mientras que existe un peligro de baja presión de aceite a 1800 revoluciones por minuto, pero aún así el sistema trata de mantenerlo a 175 kilopascales o 25 psi.